Amados hermanos, feliz día del Señor. El título de nuestro sermón en esta mañana es El momento apropiado. El momento apropiado. Lo he tomado de el comienzo del libro de Ageo, un profeta de corto ministerio en el territorio de Judá, tiempo del post-exilio babilónico. Uno de estos libros de la Biblia que poco frecuentamos. A veces inclusive nos cuesta ubicarles cuando debemos de leer algo en ellos. Es uno de los libros más cortos de la Escritura, de la Biblia. El profeta Ageo fue levantado por el Señor en territorio de Judá, en Jerusalén mismo, cuando el pueblo que había estado cautivo en Babilonia comenzaba a regresar. En realidad ya había habido una oleada de avanzada primera. Ageo se levanta y luego Zacarías, cuando viene el segundo remanente regresando de ese exilio en Babilonia y va llegando a la tierra desolada, su amada Judea, una tierra que había estado abandonada, arrasada durante casi 70 años. Y estando el pueblo de Dios en estas circunstancias, regresando, encontrándose con una tierra que habría que reconstituir para volver a sembrar, habría que volver a edificar murallas, casas para habitar y, por supuesto, el templo para adorar. Un pueblo que estaba en estas circunstancias necesitaba palabra de Dios. Ageo es prácticamente contemporáneo de Esdras y Nehemías, sacerdote y líder, historiador. De él encontramos corto ministerio, pero buen mensaje, palabra del Señor para ese momento, para ese tiempo, pertinente para esa situación. Como les digo, es un libro escrito alrededor del año 500, 520 antes de Cristo. Muy bien datado. La palabra de Ageo es recordada y casi siempre asociada a el centro de su mensaje, que es la reconstrucción civil y espiritual del pueblo. Una y otra se encontraban asociadas. Cuando leemos la historia de esos años de regreso a la patria, a una patria hecha que estaba en desastre y que en historia que encontramos en Esdras, en Nehemías, nos encontraremos con un detalle muy peculiar. El pueblo había tenido que escoger en qué invertir sus esfuerzos, sus recursos, sus energías, su tiempo. Había hostilidad en el vecindario, sobre todo de parte de las tribus samaritanas. Y comenzaron, como sabemos por la historia, por la reconstrucción de la muralla exterior, razones de seguridad. Continuaron con la edificación de sus casas para poder habitar.
y casi en simultáneo echaron los cimientos del templo que habrían de reconstruir. El templo de Salomón había sido totalmente derribado. Así que, frente a esta triple tarea, este triple frente abierto de trabajo y de esfuerzo, empezaron con coraje y con el auxilio, el ánimo que le infundían tanto sus líderes como el Señor mismo. Lo cierto es que los recursos se fueron agotando, las energías se fueron gastando, el desánimo empezó a llegar, estos pequeños problemas de hostilidad con los vecinos hacían su mella y el tiempo que siempre pasa factura, el tiempo, hermanos, que es juez, el tiempo que desgasta, pero que también lo sabemos por experiencia, el tiempo que ayuda a precisar el grado de fidelidad, de constancia, de coraje, de firmeza, el tiempo que termina por definir a las personas, empezó a mostrar que algo pasaba en este remanente del pueblo de Dios. De esto trata el primer oráculo de Ageo. El pueblo descuidó la reconstrucción del templo de Dios y se abocó a la construcción de sus propias casas, a extremo de que la narración y la denuncia del profeta habla de cómo ellos se esmeraron artesonando sus casas, mientras la casa de Dios estaba en ruinas, desolada, desierta y sin techo. El templo donde deberían congregarse para adorar. Hermanos, desde el primer siglo antes de Cristo hay un refrán latino, se registra por primera vez en este poeta Virgilio y en muchos relojes antiguos, y algunos hoy en día lo copian, relojes de péndulo, relojes de sol, relojes de pared, encontrarán ustedes esta frase: tempus fugit. El tiempo huye. Y agregaba Virgilio, huye irreparablemente. Escribía esto en el año 70 a.C. Job, nuestro libro antiguo que tenemos en la palabra revelada, se nos dice que el tiempo huye como las nubes, capítulo 7, que huye como las naves, capítulo 9, que huye como una sombra, capítulo 14. Y hermanos, yo quisiera recordarles por un momento, dejarme de poesía, que el tiempo es sinónimo de la vida. La vida pasa. La vida se mide en tiempo, en términos de tiempo. Este sermón no va a ser un sermón que trate de la arquitectura, de los inmuebles, de nuestras casas, de nuestras posesiones o del templo que tenemos para adorar. Este no es un sermón para recoger fondos pro templo, que quede claro. Este es un sermón que va a tratar de centrar su atención en cómo estamos dirigiendo, invirtiendo la energía, nuestro esfuerzo
en nuestras vidas, cómo empleamos nuestro tiempo en nuestras vidas. Si hubiera llevado el título del sermón por Reina Valera, hubiera puesto el tiempo apropiado. Así lo pone Reina Valera. Voy a leer el pasaje en cuestión. En Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios. Vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa esté en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Hasta ahí la palabra. Comencemos el análisis, la exposición de lo que hemos leído. Comienza diciendo: vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Hermanos, amados hermanos, esta expresión, palabra del Señor, y otra que se refiere a lo mismo, así dice el Señor, aparece 5 veces en este texto. Miren cuán importante es la palabra del Señor, la palabra de Dios, cuando es servida, dispensada al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor, en un momento determinado, en un momento adecuado. Hermanos, nosotros no necesitamos nueva palabra revelada. La palabra ya fue revelada. Una vez a los santos, una sola vez a los santos. No necesitamos nuevas revelaciones. Es más, las declaramos expurias. No son palabra de Dios. Tenemos la revelación. Lo que sí necesitamos es hombres de Dios a los que se nos responsabilice de servir esa palabra revelada al pueblo de Dios de manera pertinente, dependiendo de la situación que está viviendo, para que sea vigente, para que toque donde deba tocar, para que atienda el problema que debe atender. Como comunidad de fe, en sus respectivos entornos sociales o aún en el país en que se encuentra. Necesitamos es que la palabra del Señor sea predicada de manera pertinente,
predicada de manera pertinente, que con la palabra se corrija, que con la palabra se reprenda, que con la palabra se anime, que con la palabra se enseñe. Palabra de Dios para el pueblo de Dios se necesita hoy desde los púlpitos en la iglesia del pueblo de Dios. Servir la palabra, que el Espíritu Santo dirija el servicio, la diaconía de la palabra en su pueblo. A nosotros nos toca leer los tiempos, como decía el Señor Jesús. Tenemos que leer los tiempos, mirar cuál es la necesidad del rebaño y servir acorde a esa necesidad sin alterar la palabra, como hacía este hombre de Dios, este Ageo. Vino a mí palabra del Señor, así dice el Señor, y vemos como si fueran pocas frases. Leemos el libro de Ageo en mucho menos de lo que dura este sermón, porque esa era palabra de Dios, palabra primera, palabra directa para un pueblo que necesitaba oír esa palabra por la situación específica en la que se encontraba. Eso es necesario al día de hoy. Continúa el texto diciendo: así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Me da dolor cuando leo la expresión, este pueblo. El Señor no dice mi pueblo. Ahí se nota cierta decepción de parte del Señor hacia su pueblo y lo llama este pueblo. Este pueblo que no quiere salir de su frialdad espiritual, no quiere reconstruir el templo donde ha de adorarme. Este pueblo, como les digo, habían transcurrido 15, casi 20 años en que habían abandonado por frialdad espiritual la construcción del templo del Señor. Hermanos, yo no me voy a ir aquí por otras ramas de otros sermones. Sé que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Sí, de esto no trata el sermón. Esto más bien apretaría el lazo. Sé que somos piedras vivas y que debemos de unirnos en un templo. Como escribe ya el apóstol al final del Nuevo Testamento, esto apretaría el lazo aún más, pero no me voy a referir a ello. Sé que el Señor ha dicho, yo no habito en templos hechos de manos. Y esto, insisto, nos pondría una responsabilidad aún mayor sobre nosotros. No me voy a referir a ellos. Yo soy un defensor de los templos como sitio de reunión, de adoración, de predicación, de enseñanza, de alabanza, de expresión de amor de la comunidad de fe, de celebración, de bautismo, de evangelización. Yo soy un defensor de las edificaciones para la gloria de Dios. Y para mí es un símbolo que las ciudades modernas tengan como grandes edificaciones los estadios deportivos o los grandes edificios bancarios. En los pueblitos de antes, el edificio más alto, en cualquier pueblito, católico o protestante, el edificio más alto era el templo, era la capilla.
católico o protestante, que quede claro, era la iglesia, donde se reunía la iglesia. Casi que alrededor de tal edificación se construía y se expandía la construcción de los pueblos, con campanarios católicos o protestantes, con agujas que apuntaban al cielo, con una cruz, católicos o protestantes. En Europa, en América, en Australia, católicos o protestantes. Dejémonos de prejuicios regionalistas. A veces hace falta viajar. Pero quiero agregar algo que va en el centro del sermón. Hermanos, cuando hay un desapego por el templo mismo, por el culto, cuando hay un desapego por la congregación, cuando hay un desapego por los que sirven en liderazgo en la congregación, ancianos, diáconos, pastor, cuando hay un desapego por la adoración, por la comunión, por los cantos, por las actividades especiales, por la ofrenda, cuando hay un desapego por el abrazo del hermano, cuando hay un desapego por la agenda cultural que tiene la iglesia, cuando eso se empieza a enfriar, cuando pongo por encima de ello otra actividad, cuando con facilidad se segundea la actividad eclesial y se pone en primer lugar una actividad social, cuando se le regatea a la comunidad de fe y se es generoso con otras organizaciones y comunidades sociales, cuando esto pasa, no es un problema solamente de juicio, contabilidad, evaluación. Hermanos, cuando esto pasa, es un reflejo directo de que hay una falla en la comunión con Dios. Porque Dios se complace en la adoración de su pueblo. Hay un problema existencial, espiritual, cuando estas cosas se notan. Hay un problema de prioridades. Yo estoy engrosando mi Talmud evangélico porque algún día pienso o dar una conferencia sobre esto o predicar sobre esto. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de el Señor primero? ¿De verdad? ¿El Señor primero? ¿Nuestras prioridades están acordes a ese lema? ¿El Señor primero? Y la tarea principal, la tarea trascendente a la que he sido llamado, va en declive. Siento un desapego. Mis talentos no los pongo al servicio del Señor, los entrego a otra organización no gubernamental. No es el momento apropiado. Voy a volverlo a leer. Dice, así dice el Señor Dios Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Todavía no es el momento apropiado. No es el momento apropiado. ¿Cuántas veces hemos oído de expresiones así? Todavía no.
Estoy cansado. Miren, hermanos, a veces un pequeño detalle es excusa para no venir a la casa del Señor. Y con ese pequeño detalle no hubiéramos perdido un avión o no hubiéramos asistido a una recepción o no nos hubiéramos perdido una comida o una reunión. Pero ese pequeño detalle es suficiente para no venir a la casa del Señor el día del Señor. En este momento no. Creo que más adelante sí. Bueno, no estoy seguro. Creo que hay que esperar. Estoy muy joven para eso. Hay otros que al contrario alegan, ya yo estoy muy viejo. Pongamos a los jóvenes en estas cosas. Hay que dar oportunidad a otros. Poco a poco. Miren, hay quienes se amparan, hermanos, hasta en esa frasecita, porque tenemos el Talmud, el tiempo de Dios. Estoy esperando el tiempo de Dios. En el fondo es que estás considerando que este no es el momento apropiado para ti. Es tu momento, lo que tú quieres. Es tu tiempo, no es el kairos. ¿Se conocen ustedes el griego en esto igual o mejor que yo? Dejemos de buscar excusas, hermanos. Poco a poco, tengo la agenda llena. Estoy lleno de actividades. Miren, y es que si no estoy lleno, las relleno. Terminamos, ¿saben qué? Siendo súbditos de la tiranía de lo inmediato. Lo inmediato. De lo urgente. De lo rutinario. En realidad de lo que más me importa. O de lo que me he impuesto yo mismo. Porque a lo mejor yo mismo me he ido enredando cada vez más. Pablo le recuerda a su discípulo Timoteo, ninguno que se alista en este ejército del Señor se enreda en los asuntos de la vida civil a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A veces nos enredamos nosotros mismos, porque el Señor no está primero. Y no estoy diciendo que hacemos cosas malas. Vamos a construir nuestras propias casas, no está mal. Forrarlas de cedro no está mal. Ponerle techos de madera no está mal. Atender nuestras familias, nuestros negocios, pagar nuestras deudas, nuestras diligencias. Todo esto está bien. Pero el Señor, en segundo lugar, ahí está el problema. Terminamos, como escribí esta mañana en mis notas, siendo súbditos de lo que se oxida. Siendo súbditos de lo que perece. He oído en algunas conversaciones que he tenido, es que me falta tiempo, hermanos. No nos falta tiempo. Nos falta es utilizar con sabiduría el tiempo. Decimos que nos falta tiempo y lo que nos está faltando es la comunicación, la dedicación, la vocación de algo más de tiempo con nuestro Señor, con nuestro Dios, con nuestros hermanos, con la familia de Dios. El Señor primero, tomado de la Confesión de Westminster, el Catecismo Menor, siglo XVI, los reformadores escribieron, abro comillas, el fin principal del hombre es
glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora les digo una cosa, hermanos, estos lo escribieron y lo vivieron, pero es que esto está en la palabra. No había que esperar el siglo XVI, es que había que irnos 16 siglos antes de Cristo para ver cómo estaba escrito en la ley mosaica dada por Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo, por sobre todas las cosas. ¿El Señor primero? ¿O primero mis casas, mis asuntos privados, mis asuntos personales, mis relaciones, mis amistades, mis compromisos, mis fechas? Vamos, tengo mi agenda, a ver en dónde me queda un hueco, un espacio para poder. ¿Cómo continúa entonces? Dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? ¿Acaso para eso sí hay tiempo? Ahí hay dolor en el corazón de Dios cuando pregunta eso. ¿Para eso sí tienen tiempo? Para mí no hay tiempo, pero para eso sí tienen tiempo. Cuando estaba preparando este sermón, me acordé fue de David. Segunda de Samuel 7, versículo 2, David, el rey, dice al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Qué diferencia, hermano? Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Dónde tengo mi alianza con Dios? ¿Dónde tengo mi alianza con Dios? ¿Dónde están mis prioridades, Víctor Cuadra? El Señor Jesús me recuerda, donde estuviera tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. No tengo que darle muchas vueltas. Nosotros somos hábiles fabricando excusas, engañándonos a nosotros mismos. Y no quisiera que siguiéramos siendo así. Voy a citarme a mí mismo. Actitudes, hermanos, como estas que están descritas en este pasaje, insisto, olvidándonos de los inmuebles y la arquitectura, olvidándonos de casas y de templos, es viendo en qué invierto mi tiempo, mi vida, mis energías, mi esfuerzo, a qué dedico, qué me cautiva, qué me apasiona, qué está en primer lugar en mi ser, quién ocupa el trono de mi corazón, de mi mente. Es de eso que se trata. Cuando esto acontece en la iglesia, que ponemos al Señor en segundo lugar, ¿saben qué acontece? Me cito a mí mismo. La extensión del reino de Dios en el mundo se hace lenta, pero no solo por la oposición activa del mal, sino por la negligencia, el conformismo, la rutina, el desánimo y la distracción
de sus súbditos. Enlentecemos la extensión del reino de Dios. Y no andemos echándole la culpa a la trama de la maldad que inteligente y de forma cosmética atrae a los hombres y a las mujeres. Eso es cierto que existe, el plan de la maldad existe, sí existe, pero hermanos, no colaboremos con ella. Y vuelvo a citarme, la extensión del reino de Dios en el mundo se hace lenta, pero no solo por la oposición activa del mal, sino por la negligencia, el conformismo, la rutina, el desánimo y la distracción de sus súbditos, tú y yo. ¿Cuántas horas tiene la semana? 168 horas. Hermanos, a veces nos pesa, nos cuesta apartar 2 horas a la semana para venir el domingo a adorar. Ustedes no me van a recordar como un pastor adulante, pero sí como un pastor que les sirvió a ustedes la palabra de Dios y les dijo lo que la palabra de Dios le ha dicho al pueblo de Dios desde antes y continúa diciéndoles. Dos horas, 3 horas, de 168. ¿Quieren que hablemos de idolatría? Ahora que hemos puesto nuestros cultos a las 11:30, pareciera que hay un tremendo ídolo con un número 1 en nuestras casas, en muchas casas, porque a esa hora ha de estar el plato de comida en la mesa. Y entonces nuestro culto termina a las 12:30, 1:45, y ya tenemos que ir como si huyéramos de la peste, para llegar a tiempo a la 1, a servirle el plato a quien no quiere venir al templo. El culto a la 1 es un culto pagano. El culto al Señor, en primer lugar, a cualquier hora y cualquier día, es el culto sacro. Ejemplos como esos hay muchos. Yo no voy a llevarme más tiempo en ello, pero el pasaje continúa y el profeta le vuelve a hablar al pueblo y dice, así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Y me gusta más como dice Reina Valera, meditar sobre vuestros caminos. Esta es una súplica, pero también me suena a orden. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Estos verbos todos, hermanos, sembrar, comer, beber y vestirse, están en infinitivo y denotan un estado continuo. Una repetición. Reflexionen, mediten que el año pasado se parece a este año y que el día de antier se parece al de ayer y que mañana se va a parecer al otro lunes y que pareciera que estamos haciendo siempre lo mismo y siempre enfrascados, absortos en actividades secundarias que no son trascendentes,
que son importantes. Yo no llamo a la irresponsabilidad, yo no llamo al monasticismo, no, llamo a una buena mayordomía. En el nombre de Dios, con el respaldo de la palabra de Dios, como pastor de esta iglesia, llamo a una buena mayordomía, porque deberemos de dar cuenta de ella ante el Señor. ¿Cómo administramos nuestra vida? ¿Le hemos puesto a Él primero? Y aún en nuestras propias casas y con nuestros familiares, ¿estamos poniendo al Señor primero? ¿Es que no es importante para nuestros familiares y seres queridos y conocidos que les insistamos en presentar quién es Jesús para ti? Esto es importante, es trascendente. Te juegas tu vida desde ya y por la eternidad. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Lo hacemos? Aquí, volviendo al profeta, él presenta es como una vida insatisfecha, de continuo trabajo, de continua cosecha, pero de continua insatisfacción. Siempre más, porque siempre pierdo, y aunque el balance sea positivo, pareciera que esto no termina nunca. Es como un merry-go-round, un tío vivo, un carrusel, de eso que ahí vimos el caballito blanco, ahí venía el trineo, y cuando esperemos un momento volverá el caballito blanco y volverá el trineo. Si te contentas con la vida viéndola pasar así, esa no es la vida para la que el Señor te trajo, para la que el Señor te ha hecho nacer de nuevo, ser su discípulo. No es esa la vida. Ver que se repiten las mismas cosas intrascendentes, copando nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra angustia, nuestro sueño, nuestro despertar, nuestra energía, todo. Hermanos, no. Me recuerden la mitología grecorromana, las llamadas Daníades, aquellas mujeres que fueron castigadas para que en el inframundo, imagínense el tamaño castigo, tuvieran que llenar con sus cántaros un enorme tonel sin fondo, y llenaban con agua sus cántaros, los vaciaban ahí y el agua se iba, y así continuaban. Y esto era una simbología para griegos y romanos, era la simbología de un quehacer continuo, insatisfecho, intrascendente. Las Daníades. El llamado aquí del profeta, de parte de Dios, de palabra de Dios, es: reordenen sus vidas. Reordenen sus vidas. Para terminar, continúa el oráculo. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Reina Valera dice: vayan al monte, porque le da un toque literario de cercanía. Vamos, que está cerca. Por casi 70 años no ha habido tala, no ha habido construcción. Hay bosque, hay madera, está cerca. Vayan al monte, traigan madera, reconstruyan mi casa. Los verbos son 3 y son sencillos. Vayan, traigan, reconstruyan. Pero mi casa, dice el Señor, mi comunión,
¿Cómo se llamaba la casa de Dios? Allá en su comienzo, la tienda del encuentro. La tienda donde se encontraba Dios con su pueblo. El Señor Jesús la llama casa de oración. La casa de mi Padre es casa de oración. Reconstruyan su comunión, su encuentro, poniendo al Señor primero en sus vidas. Este es el llamado del profeta al pueblo en nombre de Dios. Hermanos, y yo no puedo cambiarlo. Yo creo que siempre es pertinente, en primer lugar para mí que estoy aquí predicando, pero también para ustedes, hermanos. Reconsideremos nuestro proceder, meditemos en nuestros caminos. Miremos en qué invertimos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro esfuerzo, qué es lo que nos cautiva, qué es lo que ponemos en primer lugar, qué es lo trascendente. Dediquémosle a ello, que se resume en el Señor nuestro Dios, en nuestra salvación, dediquémosle a ello lo mejor. Hay un himno, un clásico evangélico que se llama Da lo mejor al Maestro. Y nosotros en nuestro Talmud ya lo hemos parafraseado. Para el Señor lo mejor. Que sea el Señor primero en nuestras vidas, primero en nuestra mente, en nuestro corazón, primero en nuestro tiempo, en nuestra energía, primero en nuestro amor. Y pidámosle perdón cuando nos ocupemos de otras cosas más y las pongamos en primer lugar y a Él lo dejemos en segundo lugar. Por ahora, démosle gracias al Señor y pidámosle perdón en oración.